Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Máximo Vida Show y hoy contamos con un invitado muy especial, el historiador Oscar Guillén. Un gusto y encantado de estar aquí. No, pues el gusto es nuestro y bueno, el episodio de hoy va a tener una temática diferente. Hoy vamos a hablar de uno de los casos geopolíticos modernos, no tan mediáticos, pero sí uno de los más interesantes, tanto por el nivel de violencia que se está ejerciendo pues al día de hoy, los intereses de diferentes países poderosos que están moviendo sus hilos en este país y pues bueno, por la longevidad de este conflicto que lleva ocurriendo, vaya, desde los tiempos coloniales. Entonces, mi Oscar, no sé si nos podrías dar un poco del contexto de la historia de Sudán como país. Claro, bueno, Sudán, como la gran mayoría de países africanos, pues tuvo un pasado colonial bastante reciente, en este caso, pues con la corona británica, ¿no? Y bueno, el territorio de Sudán estuvo administrado en una especie de condominio, tanto por los británicos como por los egipcios, que bueno, Egipto era un protectorado también de la corona británica. Y pues bueno, como sabemos los británicos pues no se tomaron mucho la molestia, digámoslo, de diseñar bien las fronteras de estos países y muchas veces pues metían dentro de un mismo territorio, dentro de una misma administración a etnias que pues eran rivales históricos o bien pues mezcla de religiones, etcétera. Entonces pues esto nos da un caldo de cultivo perfecto para el conflicto, ahora así, que es Sudán, que es un conflicto multifacético que abarca tanto problemas religiosos, étnicos, como políticos en general. Sí, que fue justamente como lo mencionabas, un poco una bomba de tiempo a lo que pues ahorita está pasando en el conflicto, como lo puede ser en parte el genocidio que está ocurriendo. Y bueno, yo también tengo entendido que hubo una parte en la historia antes de que Sudán del Sur se separara. Esta parte del sur del país le pertenecía a los cristianos y la parte norte a los musulmanes, que esto también generaba ciertas fricciones y conflictos dentro del territorio. Claro, sí hubo muchas fricciones, sobre todo porque Jartum, que era la sede del poder político del país, estaba en la zona musulmana. Y pues al final, en la ponderación de cristianos y musulmanes, los musulmanes sí eran mayoría. Entonces ellos ejercían el poder político y pues los cristianos se sentían algo rezagados, lo que llevó a varias guerras civiles y conflictos entre la parte norte que quería mantener la unión del país y los cristianos en el sur que pues querían un país propio y eventualmente lo lograron, pues en el 2011 ya Sudán del Sur se consolidó como una nación completamente independiente de lo que es Sudán. Perfecto. Y bueno, ahora lo que me gustaría platicar un poco es un poco el corazón del conflicto. Yo tengo entendido, todo empieza por una persona llamada Omar al-Bashir, el cual básicamente tomó el poder del país a través de un golpe de Estado en 1989, aprovechando pues justo la difícil situación de pobreza, alta inflación, desigualdad, fricción étnica. Y bueno, estaba leyendo y algo que quería comentar contigo es que se comenta que Omar usó una estrategia similar a la de Hitler, que fue no confiarse totalmente de su ejército, dado que si le daba la total confianza a su ejército, en el momento en que un general poderoso tuviese un descontento, un desacuerdo con Omar, podría dar un golpe de estado y desterrarlo de su poder. Entonces, que ante esto, la respuesta de Omar fue crear a las fuerzas de apoyo rápido, que eran conformadas básicamente por gente, no sé si me equivoco, si me equivoco me corriges, que había cometido ya genocidio en las mismas tierras de Sudán contra la gente, vaya, de etnia negra en el país. Sí, evidentemente, y concuerdo contigo, sí, utilizó una estrategia similar a la de Hitler. Como sabemos, Hitler tenía su ejército regular, que eran las Wehrmacht, Uh-huh. y aparte pues creó las SS, ¿no? Que eran pues milicianos, bueno, no milicianos, pero tropas como de élite y absurdamente fanatizadas en torno a él. Entonces eran mucho más leales que el ejército. De hecho, en el ejército hubo muchas disidencias contra Hitler. Y lo mismo hizo el señor al-Bashir. O sea, tenía su ejército regular, sí, pero creó esta fuerza que se llama las Fuerzas de Apoyo Rápido, en la cual incluyó muchos milicianos de etnia árabe sobre todo, que ya en años anteriores habían estado cometiendo pues genocidio contra la gente de Darfur,
sobre todo de etnia negra, como comentas. Entonces sí, pues digamos que mantuvo como un equilibrio de poder entre estos milicianos y las fuerzas regulares del país, pero evidentemente en el lado de la milicia pues estaba lleno de criminales de guerra, ¿no? Entonces, pero la verdad ahí sí unas tácticas bastante cuestionables, y de hecho, pues bueno, al-Bashir no le importaba demasiado, ya que él era parte de estos crímenes de guerra contra la gente de Darfur y también del Sudán del Sur en su momento. Ok. Sí, claro. Estas decisiones, como dices, son de moral cuestionable. Pero bueno, así pudo controlar Omar por 30 años en Sudán, ¿no? Que fue luego hasta 2019 que pudo ser derrocado. Tengo entendido que bueno, en el 2019, bueno, ya antes, era un periodo en Sudán muy difícil, justamente igualmente por la pobreza, todo tipo de cuestiones socioeconómicas, que tenía a la gente bastante molesta. Y en este periodo de inestabilidad, entran dos personajes nuevos, que son Gemelti, que era la cabeza de estas fuerzas de apoyo rápido, ejército que había creado Omar, y la cabeza del ejército del país, el cual era Abdel Fattah, que estos dos se unieron para derrocar a Omar, ¿no? Del poder y llegar a exiliarlo. Claro, sí, ellos dos se unieron tras unas revueltas que hubo populares ahí en la capital, sobre todo, con cientos de muertos, una represión muy fea, y pues se unen para derrocar a al-Bashir, no como con la intención, digamos, de abogar por el pueblo, para nada siento yo, sino más bien viendo un momento de vulnerabilidad del régimen, pues quisieron como apartar a la cabecilla que era al-Bashir, y pues en un inicio ambos compartiendo el poder, tanto el ejército regular como las milicias de las fuerzas de apoyo rápido, pero pues bueno, evidentemente la colisión entre ambas pues, era inevitable por los juegos de poder entre ambos líderes. Ok, lo cual resultó en un conflicto entre estas dos entidades, ¿no? En un corto periodo de tiempo. Claro, sí, a los pocos años se vio, de hecho, las imágenes le dieron la vuelta al mundo de cuando las fuerzas de apoyo rápido como que intentan darle un golpe de estado al ejército y tomar el control de la capital, asegurar el aeropuerto. Hay videos ahí en las redes sociales de casas y todo, pues en el intento de golpe de estado inicial, el cual no tiene éxito al inicio, entonces el conflicto se estanca y comienza una guerra civil, y en un inicio el ejército logra repeler a las fuerzas de apoyo rápido, las expulsa de la capital y las, digamos, las manda o las hace retroceder hasta la zona occidental del país, que es donde casualmente y lamentablemente se encuentra la zona del Darfur, que ya habías mencionado anteriormente. Sí, como nos comentabas, esta zona donde se había cometido ya esto es, bueno, es un genocidio, llamémoslo como es, y que bueno, es algo que se vuelve a repetir, ¿no? Hemos visto, bueno, me estabas enseñando fuera de cámaras imágenes satelitales de escuelas, sí, pueblos masacrados, así llenos de sangre, que eran actos cometidos justamente por la gente de Gemelti y las fuerzas de apoyo rápido en contra de esta etnia. Claro, sí, las fuerzas de apoyo rápido han estado perpetuando masacres a lo largo de estos últimos meses. Ellos con la excusa usualmente de que estos pueblos son, pues tienen, no sé, militares del ejército regular infiltrados, etcétera, o unidades del ejército, pero ellos bombardean indiscriminadamente. Pero esto es solo una fachada, en realidad hay múltiples testimonios de masacres con soldados a pie en campo, donde barren aldeas completas y tratan de eliminar a la mayor cantidad de población civil posible, pues lo cual es un crimen de guerra, y pues que la comunidad internacional no le está tomando quizá tanta importancia como debería de dársele. Sí, claro, no está siendo un caso tan mediático como uno esperaría por la magnitud de violencia que se está ejerciendo sobre un grupo de gente. Y ahora, algo que yo te quería preguntar es, ¿qué intereses hay en juego en este tipo de situaciones? ¿O por qué estos bandos están... ¿qué hay detrás? ¿Cuál es esta lucha de poder? ¿Qué países pueden tener su mano en la bolsa queriendo sacar algo de esta situación tan terrible?
Claro, como en la mayoría de conflictos en esta zona del mundo, siempre hay intereses detrás de potencias, ya sea de mediano poder o de poder muy grande. En este caso, por ejemplo, a las fuerzas de apoyo rápido, su principal aliado y patrocinador son los Emiratos Árabes Unidos. Ellos tienen intereses porque precisamente las zonas del país que controlan estos milicianos, La del occidente. la del occidente, en el Darfur, es donde se encuentra la mayoría de minas de oro del país. Entonces, los Emiratos le brindan drones y equipo militar a estas fuerzas a cambio de pues, tener como derecho o acceso barato, o sea, muy barato a este oro, que pues después termina en las ya famosas joyerías de lujo en Dubái y en Abu Dhabi, ¿no? Y pues también tienen un apoyo también de otros países, que obviamente la mayoría de estos países niegan el apoyo en el conflicto para no verse manchados, pero por ejemplo Etiopía también apoya a estas milicias porque tiene problemas con el gobierno de Egipto y Sudán por una presa gigante que están haciendo en el cauce del Nilo. Y del otro lado, en el ejército, su principal sponsor, digamos, lo es Turquía. Turquía que, como ya sabemos, desde que Erdogan controla el país, ha tratado de proyectar esta imagen de poder en la zona, ha invadido el norte de Siria, tiene intereses en el conflicto de Libia y aquí también. Recordemos que Sudán tiene una ubicación geoestratégica con costas en el Mar Rojo, que es donde pasa todo el comercio que hay entre Asia y Europa. Entonces Turquía también tiene sus intereses ahí y también un apoyo ahí leve de los saudíes, que como ya sabemos, últimamente tratan de posicionarse en conflictos en un bando opuesto al que tienen los Emiratos. Ok, muy interesante. Entonces podría decirse que en parte los Emiratos Árabes están interesados, vaya, en el aspecto más comercial y a cambio dan este apoyo pues tanto económico como de armas. Y los turcos es más una cuestión de presencia territorial, tener un poco más de influencia en esta idea expansionalista, como nos mencionabas, del nuevo imperio otomano. Claro, sí. O sea, ambos son intereses, uno más económico, el otro quizá más geopolítico, estratégico, pero al final de cuentas a ninguna nación en realidad le importa el bienestar de la población civil, que es lo que Claro. debería importar, ¿no? Sí, los cuales están al final pagando el precio pues, con sus vidas, muchos de estos. Claro, sí, o sea, es una de las mayores crisis humanitarias que hay en el mundo actualmente. Y bueno, esta crisis humanitaria, como nos comenta, o sea, este genocidio, el motivo es puramente racial, religioso, étnico, aquí. El genocidio como tal en la zona de Darfur sí es más de tintes raciales, ya que tanto los sudaneses de etnia árabe como los de la zona de Darfur de etnia negra comparten la misma fe, ambos son musulmanes, entonces sí tiene un poco más de tintes raciales. Ok, Sin embargo, el eje central del conflicto es político, o ok, sea, digamos que la cuestión del genocidio es como un lateral del conflicto, pero no es el eje central de lo que está pasando. perfecto. Oye, y nada más, bueno, me gustaría que si podías elaborar un poco más en esta, habías mencionado Etiopía y su interés en una presa que está generando esta tensión con el gobierno, tanto el sudanés y el egipcio, que sabemos que son de alguna forma amigos. Sí, el presidente de Etiopía anunció hace años ya que tenía la intención de construir una presa en el cauce del Nilo. Recordemos que el río Nilo pues nace en la zona de África Central y recorre su camino, atraviesa el Sahara y llega al Mediterráneo. Él tiene la intención de hacer una presa para generar energía, pero la preocupación de Sudán y Egipto es que el cauce del río arriba, donde a ellos les llega el agua, se ve afectado y recordemos que, por ejemplo, Egipto depende prácticamente al 100% del río Nilo para su supervivencia. De hecho, ellos lo ven como un aspecto de seguridad nacional y hay tensiones, incluso hasta riesgo de una potencial guerra futura por el agua del Nilo. Entonces, sí, es algo interesante ahí también. Uf, no, pues qué situación tan difícil y bueno, claramente nos queda claro que es una zona una región muy conflictuada, con muchos intereses, muchos problemas, mucha violencia. Tú como el experto, bueno, yo al final voy a hacer mi propia conclusión, pero ¿tú qué posible escenario ves a todo este conflicto?
El conflicto no se le ve un fin próximo, sinceramente. Lo más probable, y es lo que yo pienso, es que al final alguno de los dos bandos termine por consolidarse quizá más territorialmente hablando, pero puede que sigan existiendo focos de conflicto, quizá ya más en zonas más pequeñas, pero es un conflicto que no tiene un fin próximo, la verdad, y la que va a seguir sufriendo es la población civil. Sí, pues mira, yo también en qué futuro le veo a qué futuro escenario le veo a esta situación, pues también no, por lo que me has comentado, no le veo un fin próximo, y más que nada por la cantidad de cosas que hay en juego. Todo el aspecto comercial, el aspecto religioso, el aspecto de poder. Bueno, tú nos comentabas que las fuerzas de apoyo rápido al momento de ser trasladadas, de ser derrotadas y ser trasladadas a la parte occidental, se vieron un poco debilitadas, pero con el tiempo han estado agarrando fuerzas y por lo cual en un futuro podría reflejarse en un conflicto mayor entre las líneas de los militares y estas fuerzas de apoyo. Entonces, pues sí, es una situación difícil, pero pues yo también no le veo un fin próximo. Pero bueno, la verdad es un tema del cual podríamos estar hablando toda la tarde, es muy interesante, pero ya será para el próximo episodio de la próxima semana. Y nada, te quería agradecer por venir a explicarnos todo este tema, todo este conflicto. Y, y pues nada, muchas gracias, amigo. Ay, qué un gusto. Hasta luego.